se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Ok, voy de rodillas, aquí estoy. Señor mi Dios, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque haces cada momento de nuestra vida muy especial, mi Dios. Y es especial porque nos tienes reunidos, Señor, en la cadena. Es especial porque sabemos, Señor, que usted está al control de todo. Y con un corazón humilde, mi Dios, venimos ante usted en esta tarde en oración a pedir que sea su divina presencia quien dirija esta programación, Señor, que acaba de empezar, y durante las horas que vamos a tener la cadena abierta, Señor, que su santo poder y su santo espíritu se haga sentir, mi Dios, con fuerza y con vigor, para que todos nosotros tengamos una buena lección, Señor, de tu parte, al abrir tu escritura y al abrir el espíritu de profecía. Te damos gracias, Señor, porque nos estás usando, Señor. Gracias por el hermano Miguel, Señor. Gracias por el predicador que viene más adelante, Señor. Tú le conoces su nombre. Gracias, Señor, por darnos la bendición todavía de este espacio. Sabemos, Señor, que se acercan tiempos terribles donde no vamos a poder realizar este trabajo, pero mientras lo podamos hacer, Señor, que sea a través de su amor y su misericordia, que podamos levantar nuestra voz, mi Dios, para nosotros poder, Señor, ser utilizados con gran poder a través de usted, Señor, porque no son nuestros méritos, no son nuestras capacidades, Señor, porque no somos nada. Siempre nos recuerdas, Dios, que somos polvo, y yo te agradezco, Padre, porque a través de ese conocimiento es que nosotros podemos subyugar el yo. Mantiene el yo abajo, Señor, y Cristo puede tomar control de nuestras vidas. Así que en esta tarde, Padre Celestial, vuelvo otra vez y reitero y pido, Señor, en tu divina presencia, que sea usted quien hable a través de Miguel, a través del predicador que viene después de nosotros y a través de mí, Señor, no que seamos nosotros con nuestras propias conclusiones ni palabras, Padre Celestial. Ahora pues, mi Dios, levántanos con tu divina presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, Miguel. Bueno, Mónica, sabes que yo quiero agradecerle al Señor nuevamente por la oportunidad que nos otorga de estar aquí contigo juntamente en el estudio del libro Patriarcas y Profetas. Es un privilegio, es un honor que estamos aquí para el estudio de la palabra del Señor. Es muy especial el tiempo que nos da el Señor, verdaderamente. Es precioso, no solamente porque sea Patriarcas y Profetas. Todos los libros que se puedan compartir a la luz de la Biblia, es maravilloso que el Señor nos permita a nosotros ese tiempo, nos permita la disposición y nos permita ese discernimiento, esa sabiduría que proviene desde lo alto para poder entenderlo, porque nosotros con los mensajes que hemos abrigado, tenemos también el conocimiento de que va a llegar tiempo donde no se va a poder hacer, y ese tiempo se acerca. Así que, reconociendo que el Señor todavía tiene tanto amor, tanta misericordia, es un privilegio poder estar reunidos, y aunque a través de este medio
Qué bueno sería que pudiéramos volver otra vez al YouTube. El Señor sabe su tiempo y tomará el control de eso, pero aprovechar al máximo los momentos que podamos compartir, que podamos estudiar, que podamos escuchar las prédicas, porque va a llegar un tiempo donde vamos a querer, pero no lo vamos a poder hallar. Así que aprovechar al máximo este tiempo. Amén, Mónica, comparto contigo esa gran idea y tienes toda la razón. Te agradecemos a Dios, ¿no?, por el privilegio que nos da de estudiar su santa divina palabra. Completamente de acuerdo contigo. Hay que aprovechar todos los medios que hay para hablar y testificar de ese amor de Dios, ¿no? Y darle a entender al mundo que Cristo está a las puertas. Todos los eventos que hoy en día vemos, todo lo que contempla nuestros ojos, lo que nosotros escuchamos, nos indica que la venida de nuestro Salvador está realmente a las puertas. Y tú dijiste algo muy cierto, de que si no aprovechamos el momento que andamos viviendo, entonces hemos de querer buscar la palabra del Señor y ya no la vamos a encontrar. Comparto la misma idea contigo, Mónica. Amén, amén. Bueno, ya entrando en materia con nuestro capítulo del día de hoy, sería el capítulo número 8. Para la gloria y honra del Señor hemos avanzado y se titula Después del diluvio. Así que es como el complemento del capítulo número 7 que estudiamos anteriormente, hace 2 semanas, en el cual hablábamos del diluvio, cómo había sido el trabajo de Noé al realizar esta magna obra que el Señor había puesto en sus manos, no solamente de fabricar, de construir y de diseñar el físico del arca, sino también de dar el mensaje durante 120 años de amonestación. Y pues qué lamentable ver que de tanta multitud de personas que poblaban el mundo, solamente fueron 8 personas las que se salvaron. Y destacando de allí de que fue por el amor y la misericordia que el Señor tuvo con Noé, y de la fe y la obediencia que tuvo Noé, que también fue cubierta su familia. Con esto queremos resaltar pues de que no es que no hubiera pecados en ellos, también lo habían, pero el Señor en su inmenso amor, porque veía la lucha de ellos, la entrega, la obediencia, la fe, pues cobijó a esta familia, ¿no? Y fue salvada y tuvieron que pasar por muchas situaciones que leímos en la parte anterior, de burlas, de rechazo, de cómo la gente a veces sí quería coger el mensaje, pero por un oído le entraba, por el otro le salía. Como se hablaba de un evento que nunca había pasado en la tierra, pues la gente no creía. Y hacíamos, Miguel, un paralelo sobre la semejanza que hay actualmente en lo que nosotros vivimos y en nuestra posición como pueblo de Dios. Y como cristianos también estamos haciendo preparativos para esa segunda venida, porque en esta ocasión no es un diluvio, o sea, es mucho más que eso. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Después de allí ya no habrá más oportunidad, ya se acabará absolutamente todo. Entonces es mucho más importante la labor que nosotros debamos estar haciendo en estos momentos como hijos de Dios, como pueblo del Señor. Y bueno, vienen las amonestaciones. Creo que tuvimos un momento como de amonestación con respecto a salir al campo, con respecto a las reformas. Tocamos temas de explicar un poco de por qué urge salir al campo, por qué urge el cambio de alimentación, de estar saludables. Bueno, hablamos de todo un poco, no sé si lo recuerdas, Miguel. Amén, Mónica, claro que sí. Hemos tocado no parte de esas temáticas, lo esencial, ¿no?, basado en la obediencia. Comentaste estas 2 cosas que es de suma importancia, ¿no? Este evento que hoy en día estamos viviendo es más solemne aún, porque el mensaje es dado a todo el mundo, que esta vez va a ser con la culminación de la historia. Me llama a mí la atención la palabra del Señor que se encuentra en Apocalipsis 1,
El verso 7 dice así: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice. Wow, es algo tremendo, ¿no? Sucesivamente son las cosas y las advertencias que se le fue dado al pueblo antes de que viniera el diluvio sobre ellos. No entendieron, dice la palabra del Señor, que no entendieron hasta que vino el diluvio. Y en esta ocasión la palabra del Señor nos dice claramente que todos los linajes de la tierra harán lamentación. Wow, que es algo terrible, ¿no, Mónica? Y por esa razón, comentabas hace un momento, ¿no? Las amonestaciones son solemnes, realmente solemnes, queridos hermanos, amigos, porque realmente se está viviendo las etapas finales sobre la tierra. Vemos los acontecimientos, vemos tantas cosas, especialmente lo que hoy en día sucede en Estados Unidos, en Norteamérica. Solo en esta semana hubo como, si no estoy equivocado, como 19 tornados en diferentes lugares de Estados Unidos, queridos hermanos, amigos. Eso ya es una advertencia que el pueblo de Dios tiene que despertarse, queridos hermanos. Y sobre también bueno, había otro aspecto por ahí, pero ya cuando ejercemos un poquito este tema, ahí vamos ampliando un poquito, ¿no? El estudio de esta tarde. Adelante, Perfecto. Mónica. Bueno, entonces vamos a empezar ya al haber hecho un pequeño recorderis, un pequeño resumen. Y bueno, el capítulo 8 se titula Después del diluvio. Entonces dice así: Las aguas subieron 15 codos sobre las más altas montañas. A menudo le pareció a la familia que ocupaba el arca que todos perecerían, pues durante 5 largos meses su buque flotó de un lado para otro, aparentemente a merced del viento y las olas. Fue una prueba grave, pero la fe de Noé no vaciló, pues tenía la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Cuando las aguas comenzaron a bajar, el Señor guió el arca hacia un lugar protegido por un grupo de montañas conservadas por su poder. Estas montañas estaban muy poco separadas entre sí, y el arca se mecía en este quieto refugio, sin que el inmenso océano lo agitara. Esto alivió a los cansados y sacudidos viajeros. Noé y su familia esperaban ansiosamente que bajaran las aguas, pues anhelaban volver a pisar tierra firme. 40 días después que se hicieron visibles las cimas de las montañas, enviaron un cuervo, ave de olfato delicado, para ver si la tierra ya estaba seca. No encontrando más que agua, el ave continuó yendo y viniendo. 7 días después se envió una paloma, la cual, al no encontrar dónde posarse, regresó al arca. Noé esperó 7 días más, y una vez más envió la paloma. Cuando ésta regresó por la tarde con una hoja de olivo en el pico, hubo un gran gozo en el arca. Leemos Génesis 8:13 y nos dice: Quitó Noé la cubierta del arca y miró, y vio que la faz de la tierra estaba seca. Todavía esperó pacientemente dentro del arca. Como había entrado obedeciendo un mandato de Dios, esperó hasta recibir instrucciones especiales para salir. Finalmente descendió un ángel del cielo, abrió la maciza puerta y mandó al patriarca y a su familia a salir a la tierra y llevar consigo todo ser viviente. En su regocijo por verse libre, Noé no se olvidó de aquel en virtud de cuyo misericordioso cuidado había sido protegidos. Su primer acto de salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de toda clase de bestias y aves limpias, con las que manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación y su fe en Cristo, el gran sacrificio. Esta ofrenda agradó al Señor, y de esto se derivó una bendición, no solo para el patriarca y su familia, sino también para todos los que habrían de vivir en la tierra.
Leemos en Génesis 8, del 21 al 22, y nos dice así la palabra del Señor. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la cimentera y la siega, y el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aquí hay una gran lección para las futuras generaciones. Noé había regresado a una tierra desolada, pero antes de preparar una casa para sí mismo, construyó un altar para Dios. Su ganado era poco y había sido conservado con gran esfuerzo. No obstante, con alegría dio una parte al Señor, en reconocimiento de que todo era de Él. Asimismo, nuestro primer deber consiste en dar a Dios nuestras ofrendas voluntarias. Toda manifestación de su misericordia y de su amor hacia nosotros debe ser reconocida con gratitud, mediante actos de devoción y ofrendas para su obra. Hermanos, acabamos de hacer el primer alto de la noche, porque verdaderamente aquí vemos una gran lección, como dice la pluma inspirada. Noé tuvo que pasar por muchas dificultades, como anteriormente lo estábamos manifestando, pero sobre todo tuvo que pasar pruebas fuertes para ver su fe en qué nivel estaba. No fue fácil estar en el arca, con el vaivén de las olas, la incertidumbre, quizás con miedo, con temor, pero Noé estaba tan firme en el Señor que sabía y tenía la convicción de que era Cristo el que estaba al timón de esa arca. Ni siquiera era él, era Cristo junto con sus santos ángeles quien direccionaban aquella arca. Y veo esta disciplina en medio de tanta fe, conservar con rectitud, sin apresuramientos, sin angustia, sin desespero, como muchas veces nosotros actuamos en cosas mucho más sencillas y vemos un Noé sereno, confiado y tranquilo y entregado a la voluntad de Dios, que simplemente esperó la señal indicada. Y como dice la pluma inspirada, pues si Dios había cerrado la puerta, era mismo Dios el que tenía que abrirla, no él. Cuando yo leo este texto bíblico y cuando leí Patriarcas y Profetas por primera vez, yo sentí que era una lección para mí, puesto de que cuando yo vine a los pies del Señor era una persona muy acelerada, muy apresurada, con mucha energía, pero pronta para tomar decisiones, para hablar, quería tener todo bajo mi control. Y sé que el Señor tuvo un trabajo fuerte, muy difícil con mi personalidad. Tuve que pasar por el taller del Señor y el Señor trabajó fuertemente en mí hasta que por fin quebrantó esa coraza y me enseñó que nada está bajo mi control. Solamente el único que tiene el control es Cristo. Y su tiempo y su disposición van a ser perfectos. Todo lo que yo haga va a ser en vano, puesto de que nada va a ser bien, solamente a través de Él va a salir las cosas correctas, ideadas, perfectas para mi vida. Entonces cuando yo veo este Noé tan tranquilo, tan dado al Señor, wow, lo único que puedo también pensar es ¿cómo fue Cristo? Cuando vemos la historia de Cristo fue igual. Cristo es nuestro modelo a seguir y vemos a un Cristo calmado, tranquilo, a pesar de tantas adversidades. Entonces no es solamente son los patriarcas, sino que nuestro modelo a seguir también era así. Entonces podemos identificar que el Señor habitaba con Noé y estaba con él fortaleciendo para poder que él tuviera ese carácter tan lindo cuando nos habla la pluma inspirada de él. Y aquí vemos cómo con paciencia mandó a la paloma, mandó al cuervo, hasta que por fin entendió él cuál era la señal que Dios le estaba dando. Y aún así nos dice la pluma inspirada que esperó.
tampoco fue apresurado, también esperó hasta que la puerta fuera abierta, no por él, sino por voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Al otro punto que también deseo llevarlos, Miguel, es a esta lección número 2 que nos da este párrafo del capítulo número 8 de la ofrenda. Wow, es preciosa, porque verdaderamente siempre los patriarcas nos han enseñado el carácter de Cristo, cómo es que Cristo debe de ser nuestro primero y nuestro último en nuestra vida. Y en este caso Noé, inmediatamente al bajar del arca que se le dijo que ya podía bajar, pues inmediatamente solamente pensó en agradecer al Señor, en agradecerlo, y hizo el altar, hizo su sacrificio para dar ese agradecimiento con gozo, con alegría, con amor. Y esto me recuerda, pues, el conocimiento que nosotros tenemos de los diezmos y de las ofrendas. Quizás al paso de los años muchos olvidamos esa alegría, esa emoción, ese amor con el que se debe de entregar el diezmo y la ofrenda para que se haga el trabajo del Señor. Y solamente lo hacemos por algo que ya se nos vuelve costumbre, que ya sentimos que es como nuestro deber, o que quizás está en la lista de nuestras prioridades. Aló, Miguel, ¿me escuchas? Sí, Mónica, te escucho. Es que hubo como una interferencia allí, habló la máquina, pensé que se había cortado. No, alguien comenzó a grabarlo de vuelta, pero sí, adelante. Entonces vemos cómo el Señor nos da ese gozo, y en el día de hoy nos repite que debe de ser con alegría, con amor, desprendernos de las ofrendas, de los diezmos. Pues es que verdaderamente, Miguel, eso no nos pertenece a nosotros. Nada, absolutamente nada de lo que nosotros digamos que tenemos, que poseemos o que somos, nada de eso nos pertenece. El Señor nos recuerda día tras día, y yo vivo muy agradecida con eso, que nos recuerde verdaderamente quiénes somos, que no somos nada y que venimos del polvo, para que nosotros podamos así fortalecernos en Cristo y saber reconocer, ver su amor, ver su entrega, ver su dedicación para cada uno de nosotros al hacer la obra en cada uno de nuestras familias, en cada uno de nuestros seres queridos y en nosotros mismos, claro que sí. Entonces vemos cómo nosotros debemos de apoyar la obra del Señor al entregar los diezmos, primeramente antes de empezar la planificación de nuestros gastos, planificación de esto, de aquello, de lo otro, qué sé yo. Actualmente hay tanta cosa en la mente del ser humano que lo embotellan de una forma donde verdaderamente se pierde la visión de lo que verdaderamente nosotros debemos hacer como hijos de Dios. No sé si Mónica, no, claro, resumiste muy bien. Yo nada más quería recalcar algo aquí rapidísimo. Dice, fue una prueba grave, pero la fe de Noé no vaciló, pues tenía la seguridad, como decía Mónica, tenía que la seguridad de que la mano divina empuñaba el timón. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando pasamos por tribulaciones y vicisitudes en la vida, cuántos de nosotros tenemos esa seguridad de que lo que está pasando en nuestras vidas, el Señor está en control? Valga la redundancia, no creemos y podemos manifestar que sí realmente tenemos esa seguridad. Pero cuando estamos en las situaciones, queridos hermanos, en los problemas graves de nuestras vidas, donde el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, francamente, como humanos que somos, no tenemos esa seguridad de que la mano del Señor está con nosotros. Por eso este relato me encanta a mí, como Noé, un patriarca tremendo, se mantuvo con esa dedicación al servicio del Señor, y él sabía, él tenía la seguridad que todo lo que allí se movía estaba la mano del Creador. Y por el otro lado dice, todavía esperó pacientemente. Fíjense, queridos hermanos, qué hermoso, ¿no? Primeramente la seguridad que él tenía, que él sabía que la mano de Dios estaba en control de todo. Él también tenía la paciencia de que, así como dijo Mónica, así como él entró en el arca, tenía él la seguridad
que la mano divina iba a obrar al abrir esa puerta. Francamente, y eso es algo tan hermoso, porque ¿qué es lo que nos trata de decir el Señor a cada uno de nosotros? Especialmente en el tiempo que andamos viviendo. Primero debemos tener la seguridad de que la mano de Dios está con nosotros. La seguridad, queridos hermanos. De alguna otra manera, de alguna otra forma, el Señor está trabajando en nuestras vidas. Tenemos que tenerlo bien claro y seguro eso. Y sobre todo, cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas, lo otro que vamos a necesitar es la paciencia. Por eso Noé todavía esperó pacientemente dentro del arca, queridos hermanos. Qué hermoso. Esto se aplica a nuestras vidas. Una vez que haya pasado por esa etapa, fíjense lo hermoso que hizo Noé. Dice, su primer acto después de salir del arca fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de toda clase de bestia y aves limpias. Dice, aves limpias, con lo que manifestó su gratitud hacia Dios por su liberación y fe en Cristo. Esto es algo hermoso, Mónica. Yo nada más añado algo, ¿no? Pero tú lo explicaste muy bien, la gratitud, la ofrenda, realmente interesante, ¿no? Como aparte de que él se mantuvo con esa paciencia en el arca, y lo primero que hace Noé, construye aquí el acto de fe, ¿no? El acto que él tiene, construye un altar y ahí ofrece un sacrificio al Señor. Dice, y eso le agradó a nuestro Dios. Eso le encantó, porque Noé se despojó de sí mismo, como dijo Mónica. El gran modelo que tenemos a seguir, queridos hermanos, Mónica, es nuestro Salvador Jesucristo. Él no escatimó nada, Él se entregó todo por cada uno de nosotros. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el que se ofreció como ofrenda vivo por cada uno de nosotros. Por eso Noé entendió completamente sus pasos. Y fue lo primero que hizo del salir del arca. No sé, ¿quieres comentar algo más, Mónica? Adelante. Gracias. Y quiero leer el texto bíblico que aparece en San Mateo 25, el versículo 21 nos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y vemos cómo el Señor nos reitera en esta tarde de que nosotros somos simplemente administradores, y si nosotros en lo poco somos fieles a lo que Él nos ha enseñado, a lo que Él nos ha amonestado en algún momento de nuestras vidas, al conocer esta verdad, y sabemos que debemos de dar la parte al Señor en los diezmos y que debemos dar las ofrendas, pues el Señor nos va a poner en muchísimo más, porque si en lo poco somos fieles, pues imagínese cuando nos pueda poner como administradores de muchas cosas más. Y no solamente hablándolo, Miguel, en el contexto material, estamos hablando en el contexto de dones, estamos hablando en estas verdades que el Señor nos ha dado, porque si Él nos las da, no solamente son para nosotros guardarlas en nuestro corazón, guardarlas en nuestro closet y solamente compartirlas con los poquitos que podamos. No, es con todos, como tú lo decías hace rato cuando empezamos, se nos ha dado una misión para nosotros impartir el mensaje a todos, a todas las naciones, a todo el mundo debe de ser amonestado, y quizás muchos no tengamos las capacidades, ¿cómo se dicen?, físicas o espirituales para impartir la palabra, porque el Señor no nos ha dado ese don, pero lo podemos hacer a través de nuestros aportes económicos, y el que no pueden los aportes económicos, bueno, vamos a ser voluntarios para entregar libros, para visitar enfermos, para dar testimonio, para apoyar la obra, para apoyar. De verdaderamente hay mucho trabajo por hacer.
Y cuando yo leí este texto, yo dije, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué estamos haciendo, Miguel. O sea, qué estamos haciendo en nuestro pequeño círculo que el Señor nos ha dado, nuestra vida de vecinos, con familiares, con clientes, con personas allegadas, qué sé yo. ¿Qué estamos haciendo en nuestro pequeño círculo que el Señor nos da para nosotros manifestar este mensaje? Y verdaderamente se nos va a demandar en algún momento, porque es una obra que el Señor desea que nosotros realicemos, y pues Él está más que dispuesto a guiarnos para ella. Amén, Mónica, ya completamente de acuerdo contigo. Y lo que tú comentaste me lleva a una cita bíblica que es muy conocido por cada uno de nosotros. Apocalipsis 14:7 dice así la palabra del Señor, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mira, este es el gran trabajo que tenemos. Darle a entender al mundo que que debe reconocer que existe un Creador que hizo los cielos y de la tierra y todo lo que vemos. Esto es un gran trabajo, es un gran compromiso que cada uno de aquellos que se llama y manifiesta ser adventista del séptimo día, este es el cargo que el Señor nos ha dejado, queridos hermanos. Esto es el trabajo nuestro, anunciar que Cristo está a las puertas y que el mundo entero está pereciendo. El mundo entero, queridos hermanos, está pereciendo sin saber estas verdades. ¿Por qué? Porque nos hemos detenido a dar el mensaje de los últimos tiempos. Como dijo Mónica, esto no es para guardarlo, sino que esto es para compartirlo en todos los aspectos que nosotros podemos hacer para esta obra. Recordemos y que quede bien claro, queridos hermanos, que la obra no es nuestra. Cuando llegamos a entender que la obra no es nuestra, es de Dios, saben, hermanos, el Señor pondrá medios para que su obra comience a avanzar y avanzar y avanzar. Adelante, Mónica. Bueno, vamos a seguir. Seguimos acá en el texto después del diluvio, capítulo número 8. Nos dice así: para evitar que las nubes y las lluvias llenaran a los hombres de constante terror, por temor a otro diluvio, el Señor animó a la familia de Noé mediante una promesa. Vamos a leer, hermanos, en Génesis capítulo 9, y vamos a leer del 11 al 16, y nos dice: estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. El 12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haya venir nubes sobre la tierra, y dejaré ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Cuán grande fueron las condescendencias y compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas, al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de un pacto con el hombre. El Señor declaró que al ver el arco iris recordaría su pacto. Esto no significa que pudiera olvidarlo, sino que nos habla en nuestro propio lenguaje para que podamos comprenderle mejor. El Señor quería que cuando los niños de las generaciones futuras preguntaran por el significado del glorioso arco que se extiende por el cielo, sus padres le repitieran la historia del diluvio y les explicaran que el Altísimo había combado el arco y lo había colocado en las nubes para asegurarle que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Así sería el arco iris de generación en generación,
un testimonio del amor divino hacia el hombre y fortalecería su confianza en Dios. En el cielo, una semejanza del arco iris rodea el trono y nimba la cabeza de Cristo. El profeta Ezequiel, en el capítulo 1, verso 28, nos dice, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y el revelador, Juan el revelador nos declara en Apocalipsis 4, el verso 2 y 3 nos dice, vi un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Cuando por su impiedad el hombre provoca los juicios divinos, el Salvador intercede ante el Padre en su favor y señala el arco en las nubes, el arco iris que está en el trono, en el torno al trono y sobre su propia cabeza, como recuerdo de la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido. Wow, aquí definitivamente vamos a hacer un alto, Miguel, porque es hermoso, precioso, precioso lo que el Señor nos está recordando en esta tarde con estos textos bíblicos y con este estudio tan especial. Wow, verdaderamente cuando uno ve, o sea, toda la misericordia, todo el amor, toda la entrega, wow, toda esta benevolencia que el Señor ha tenido, tanta paciencia que ha tenido con el pueblo, con su creación. Porque verdaderamente, Miguel, nosotros estamos en un punto de degradación impresionante. Impresionante. Está el mundo hoy por hoy en una locura, me atrevería yo a decir, de desenfreno, pisoteando, dando la espalda a todos los mandamientos del Señor. Y más sin embargo, Cristo nos dice hoy que Él sigue intercediendo, señalando el arco iris en el trono del Señor como señal para que el Señor tenga más paciencia, más misericordia, más bondad, y todavía nosotros tengamos tiempo de alcanzar esa perfección de carácter que Él necesita para que nosotros seamos sus hijos cuando Él venga por segunda vez. Es impresionante cuando podemos leer y discernir la palabra del Señor en esta noche de esa forma. Compartías conmigo, Miguel, hace un par de horas, yo creo que muchos de ustedes que nos escuchan pudieron lograr ver el video que un hermano, no recuerdo su nombre, compartió en estos días en el chat de la cadena Fuerte Clamor Final, donde vemos cómo se manifestaban unos pequeños y a luz pública y a micrófono, creo que era como en una cosa de esta organización, Miguel, de la ONU, creo que era así, donde ellos se manifestaban y se declaraban públicamente que eran homosexuales, de que eran transgéneros, que eran este tipo de cosas que vemos hoy muy manifestado. Y me parte el alma saber de que criaturas apenas discerniendo, apenas entendiendo, apenas viviendo, ya sean parte de la trampa del enemigo, ya sean almas atrapadas, secuestradas por Satanás, y que uno dice, bueno, pudieron haber sido grandes en la palabra del Señor, utilizados con poder para el Señor, pero lamentablemente vemos cómo se ha propagado tanto este movimiento. Y bueno, no solamente este movimiento, Miguel, yo sé que hemos tenido noticias últimamente de cosas terribles que están pasando, y vemos todavía la misericordia y la bondad del Señor manifestado, porque todavía el Señor nos da tiempo, todavía el Señor sigue intercediendo, a pesar de que el mundo está depravado. No sé si tienes algo para aportarnos, Miguel. Claro que sí, Mónica, wow, qué misericordia, qué gran benevolencia del Señor.
que el ser humano no llega a comprender, no llega a entender. El ser humano no tiene la capacidad ni la más mínima idea de entender el gran sacrificio que hizo nuestro Salvador Jesucristo, y lo sigue haciendo en el cielo, porque lo que estábamos leyendo dice así: cuando por su impiedad el hombre provoca los juicios divinos, el Salvador intercede ante el Padre en su favor y señala el arco de las nubes, el arco iris que está en torno y al trono y sobre su propia cabeza. Qué tremendo, Mónica. Mira, este gran amor el ser humano no llega a entender, no ha tenido la capacidad de comprenderlo. Fíjese que todavía no intercede por cada uno de nosotros, queridos hermanos. Quiero leer algo aquí interesante que me llegó. Me tocó a mí en lo personal el sacrificio de Cristo que hizo aquí en la tierra a causa nuestra, y todavía el Señor con esa misericordia sigue trabajando por cada uno de nosotros. Cristo sufrió intensamente bajo los ultrajes y los insultos en manos de los seres a quienes había criado y en favor de los cuales estaba haciendo un sacrificio infinito. Recibió toda indignidad y sufrió en proporción a la perfección de su santidad y su odio al pecado. El ser interrogado por los hombres que obraban como demonios le era un continuo sacrificio. Mónica, esto me parte a mí el alma. Te digo la razón por qué. El Señor hizo los cielos y la tierra, crió a los seres humanos. Se supone que para que le den honra y gloria al Señor y que seamos obedientes a su santa ley, ¿qué es lo que hoy en día el ser humano está haciendo? Estamos pisoteando la ley del Señor. Tú comentaste algo que recientemente alguien mandó por el grupo de WhatsApp, y también vimos también ahí que se está manifestando, creo que en Corea, creo que ya se dio también la liberación de que es libre hoy el grupo LGBT. Creo que ya, ¿qué más se puede hacer, no? Yo creo que el Señor cada vez, Mónica, vemos los sucesos, vemos las cosas que están pasando. Es tan grande la misericordia de Dios. Yo lo único que puedo testificar, la misericordia de Dios hasta este mundo, hacia cada uno de nosotros, porque nos gusta o no nos gusta, queridos hermanos, amigos, somos parte de este mundo, somos parte del pecado, porque vivimos en este mundo, y como comentábamos hace un momento con Mónica, tenemos familiares, amigos, hijos, que aún son partes, aún están yendo en la escuela, o ciertas cosas, ¿no? Pero estamos involucrados aún en todos estos aspectos, Mónica. Adelante, no sé, ¿quieres agregar algo más? Sí, Miguel, porque es que, o sea, lo que tú dices es muy cierto, porque nosotros no podemos ser, ¿cómo se dice? Como que hacernos, o sea, ponernos la venda en los ojos y simplemente decir, bueno, yo voy a hacer lo que tenga que hacer y no voy a mirar para los lados, porque hay una obra que tenemos que hacer. Sabemos que la salvación es individual, lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero parte de eso nosotros debemos hacer una obra, y nuestra obra es llevar el mensaje a nuestros familiares, a nuestro círculo social. Hay muchas de nuestras familias que no comparten estas verdades, y hay mucho trabajo por hacer a lo interno y a lo externo de nuestros hogares. Y cuando vemos todos estos temas y esas noticias, yo sé que hay hermanos que pues mantienen un poco escépticos y dirán pues de que no es necesario saber eso, o no es necesario como enfocarnos en eso. Pero ¿cómo no va a ser necesario, Miguel? Puesto de que estamos todavía en el mundo. Es en el mundo en el que nosotros nos rodea, y como tú dices, todavía tenemos familias, hijos, hermanos, sobrinos, qué sé yo, muchos nietos, sobre los cuales todavía están en el mundo, y en algún momento va a salpicar este tipo de eventos
como la homosexualidad o el lesbianismo en nuestras familias. Y nosotros debemos saber cómo estar preparados, cómo saber hablar, cómo saber dirigir esas almas al Señor, porque sabemos que hace parte de las trampas del enemigo. Y es muy triste el auge que ahora está cogiendo esta organización, digámoslo así, está cogiendo mucha más fuerza, y nosotros sabemos de que a la final todos los gobiernos lo van a aprobar y todos los gobiernos lo van a ver como lo más normal, y aún así ya no se escandalizan, la población, la sociedad ya no se escandaliza por ver esos eventos en la calle o por verlos en televisión o por verlos en cualquier otra cosa, y peor aún, sabemos de que también van a ser involucrados en nuestras iglesias, en nuestros púlpitos, va a llegar. Entonces tampoco podemos hacernos como un pueblo exclusivista y simplemente darle la espalda a lo que verdaderamente está ocurriendo, pero siempre es como en pro de que nuestros hermanos y nosotros mismos recordemos, primero, que el tiempo se nos acaba. Segundo, la segunda venida del Señor es inminente, está muy pronto, sin decir fechas, pero está muy pronto a ocurrir. Tercero, hay un trabajo para hacer. Hay un trabajo para hacer y es fuerte. Y cuarto, Miguel, nosotros debemos de prepararnos. Nuestra preparación es fundamental porque no sabemos en qué momento vaya a salpicar. Vuelvo otra vez y te digo, y es difícil, es muy, muy difícil. En mi humilde opinión, hermanos, es algo que uno no le desea a nadie. Realmente yo no se lo deseo a nadie porque es muy difícil de tratar, muy difícil de asimilar. ¿Qué más les puedo decir? Es complicado. Solamente el Señor da la fortaleza, da el valor y da la dirección para nosotros poder saber qué hacer. Amén, Mónica. Claro que sí. Yo creo que en base de este estudio, Mónica, es nuestra preparación. Tú comentaste algo individual, sí es cierto, pero el Señor nos ha llamado a testificar y hablar de estas verdades que hoy en día ya los contemplamos, ya los vemos, el mundo entero lo ha aceptado normalmente, ¿no? Pero aquí la preocupación más grande es en cada uno de nosotros, queridos hermanos. Realmente nosotros nos estamos preparando para los eventos que se aproximan. Realmente nosotros deseamos esa entrega hacia nuestro Salvador. Realmente nuestra roca es Cristo. Realmente creemos estar firme en esa roca, hemos creído plenamente en Él, sentimos la seguridad de que es Cristo. O aún estamos vacilando, queridos hermanos, podemos mandar los mensajes que queremos en los WhatsApp que deseamos, pero si realmente nuestro corazón no ha sido regenerado, queridos hermanos, estamos muy lejos de Cristo. Yo creo que el pueblo de Dios debe humillarse delante del Señor. Y cuando digo humillarse, yo quiero ser el primero, porque es lo que necesitamos, poner nuestra desnudez delante del Señor y saber que solo Cristo puede hacer esa obra en cada uno de nosotros, basado en la obediencia de su ley, queridos hermanos. Basado en la obediencia de su ley, porque recordemos que los 10 mandamientos del Señor es el carácter de Dios, y por lo consiguiente nosotros seremos juzgados por los mandamientos del Señor. Realmente yo creo que cada vez que se acerca el tiempo, nosotros debemos hacer un análisis personal. Realmente en quién hemos confiado, en quién, porque eso tiene que ver nuestra condición espiritual día con día. Hermanos, algo hermoso, me encantó. Estaba estudiando un poquito la historia del apóstol Juan y de Judas. Los dos, dice la palabra, los dos bebieron del mismo agua, bebieron del manantial los dos.
Uno luchó consigo mismo, uno peleó en dejar el yo, el otro no, arrastraba sus cosas, arrastraba sus deseos pecaminosos y al final Satanás tomó el control completamente de Judas. Juan era todo lo contrario. Hoy en día vemos de tantos libros que Juan escribió la hermosura de su carácter, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque llegó a serle fiel a su maestro. Hermanos, yo creo que ese es el llamado que el Señor desea para cada uno de nosotros, porque francamente dice la palabra que los dos bebieron del agua manantial, los dos. El maestro de ellos era Cristo. Y yo hago una pregunta, ¿cuántos de nosotros no tienen una Biblia en su casa? Todos manifestamos tener y todos manifestamos que vivimos en una verdad pura, limpia, como esta verdad que siempre se dice verdad presente. Pero hermanos, ¿cuánto estamos viviendo realmente? Esto es algo triste, pero es algo urgente, hacer un autoanálisis, hermanos, porque lo que viene no va a ser fácil para cada uno de nosotros. No va a ser fácil. Solo seremos protegidos si estamos en la roca que es Cristo. Cristo nos puede proteger, hermanos, si realmente Él es nuestra roca. Amén. Mónica. Amén, amén, amén. Así es, Miguel, así es. Bueno, continuando un poquito más. Oye, ya el tiempo se nos va volando, de verdad. Cuando estamos en las cosas del Señor, el tiempo pasa muy, muy rápido. Vamos a seguir un poquito más. Dice, a la seguridad dada a Noé respecto al diluvio, Dios mismo ligó una de las más preciosas promesas de su gracia. Encontramos en Isaías 59, del 54, del 9 al 10, y nos dice la palabra del Señor. Juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Amén. Cuando Noé vio las poderosas fieras que salían con él del arca, temió que su familia, compuesta de 8 personas solamente, fuera devorada por ellas. Pero el Señor envió un ángel a su siervo con este mensaje de seguridad. Lo encontramos en Génesis 9, del 2 al 3, y nos dice, infundiréis temor y miedo a todo animal sobre la tierra, a toda ave de los cielos, a todo lo que se mueva sobre la tierra y a todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueva y vive os servirá de alimento, y lo mismo que las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Amén. Antes de este tiempo, Dios no había permitido al hombre que comiera carne. Quería que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra, pero ahora que toda planta había sido destruida, les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que habían sido preservados en el arca. Miguel, aquí para hacer solamente un pequeño recorderis de lo que nos dice la pluma inspirada, que es muy precisa. Muchas personas, antes de que yo empezara al mensaje adventista, siempre me mostraban este texto bíblico asegurándome que se podía comer carne, que comer carne no era pecado. Y verdaderamente yo creo que en algún momento estuve como convencida de que se podía comer carne y que estaba aprobado. Pero cuando conocí el mensaje adventista y el Señor fue dándome discernimiento y comprensión, pues no solamente puedo decirles que pude entenderlo con la palabra, sino que también fue mi experiencia como testimonio también, porque cuando yo dejé de consumir carne, pude entender muchísimas cosas que anteriormente no entendía. Era como si mi cerebro y todo mi intelecto estuviera como en oscuridad, estuviera como embotellado, estuviera como contaminado. Y a medida de que fui dejando la carne,
yo también tomaba mucho café y peor, café con leche. Fui dejando todas esas malas prácticas de alimentación, las fui dejando, el Señor me fue mostrando que no eran saludables y pude entender especialmente el espíritu de profecía. Cogía los libros de Elena G. de White y trataba de leerlos y trataba de encontrar como conexión con las Sagradas Escrituras y yo no lo hallaba. Yo no lo hallaba, hermanos, Miguel. Yo sentía que el espíritu de profecía no provenía del Señor. Pero cuando empecé a dejar de consumir carne, de comer a deshoras, de comer con tanto desorden, yo comía mucho pan, comía mucha harina, ya les dije café con leche, o sea, venía de una cosa que, wow, impresionante. Y el Señor empezó a utilizar sus medios y empezó a mostrarme que debía de comer mucho más sano, mucho más saludable, y me fue llevando y me fue llevando. Fue un proceso, ¿no? Porque no fue de la noche a la mañana. Y así, de la misma forma como mi cuerpo empezó a descontaminarse, de esa misma forma fui abrigando los mensajes que el Señor quería que yo abrigara. Ya cuando empecé a leer los libros de Espíritu y Profecía, entendía, comprendía. Cuando me daban los estudios era mucho más el deseo de saber más, de preguntar más y de conocer más. O sea, empezó a salir en mí como una hambre por conocer del Señor. Entonces era hambre y sed por el Señor. Entonces puedo darlo como testimonio de que el Señor muchas veces no solamente no se queda con la teoría, sino que también nos invita a la práctica, a que nos demos la oportunidad de conocer cómo son sus mandatos y de ver la diferencia, cómo es con Él y cómo es sin Él. Ahí quería compartir un poquito mi testimonio, Miguel. Gracias, Mónica, te agradezco mucho. Yo creo que con eso terminamos. Estuvo muy precioso. Simplemente quería avalar un poco lo que estabas comentando. Dice así: se necesita una obra de reforma, y eso es lo que creo que Mónica testificó, y con esto terminamos, creo. Vivimos en medio de una epidemia de criminalidad, frente a la cual en todas partes los hombres pensadores temerosos de Dios se sienten horrorizados. Es indescriptible la corrupción prevaleciente. Cada día nos atraen nuevas revelaciones de lucha política, cohechos y fraudes. Cada día trae su porción de aflicción para el corazón en lo que se refiere a violencia, anarquía, indiferencia para con los padecimientos humanos, brutalidades y muertes elevosas. Cada día confirma el aumento de la locura, los asesinatos, los suicidios. Quienes pueden dudar de que los agentes de Satanás están obrando entre los hombres con crecientes actividad para perturbar y corromper la mente y manchar y destruir el cuerpo? Contaba Mónica hace un momento. Cuando ella dejó la carne, ¿qué le pasó a Mónica? Y dice que se le aclaró un poquito más el entendimiento, y uno puede percibir mucho mejor los acontecimientos, como lo que acababa de leer, las brutalidades, los asesinatos, y todo eso viene basado a la intemperancia. Por eso, bueno, esto es un tema más largo de lo que nosotros íbamos a pensar, que el comer carne es algo antinatural. Entonces, eso ha afectado la mente humana, y por eso vemos los sucesos que hoy en día vemos. Y es, francamente, queridos amigos, hermanos, se nos recomienda también por nuestra salud, para que tengamos una salud óptima y vivir pleno y felices sirviendo al Señor. Gracias, Mónica, por ese bello testimonio, muy bello, para honra y gloria de Dios. Amén, amén, así sea, sí, así es. Bueno,
Bueno, yo creo que oramos y le damos pase al hermano Mario, que yo creo, me puedo imaginar que está con nosotros. Perfecto, vamos a orar. Oramos, los invito a orar. Padre nuestro, nuestro Dios, bendito sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Padre eterno, por este momento, por este día maravilloso, por la oportunidad que usted nos otorgó, juntamente con Mónica y este servidor, Padre, para estudiar su palabra, Señor. Dios del cielo dice su palabra, que Judas fue un oidor, no hacedor, mas Juan fue un hacedor de su palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a no simplemente ser oidores, sino que hacedores, Padre eterno. Padre nuestro, reconocemos, Padre, que no hay tal cosa buena en cada uno de nosotros. Señor, estamos llenos de iniquidades, de pecado aún, Padre eterno, pero queremos ofrecerle nuestros corazones, Padre. Padre, ¿qué podemos ofrecerle a usted, Señor? Pero queremos venir confiadamente y humillados delante de usted, trayéndole nuestros corazones manchados de pecado, Señor. Purifíquenos, Padre, ya que su palabra dice que deberíamos estar a cuenta con usted, aún que usted está cercano hacia cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tanta benevolencia, por todos los habitantes que habitamos en la tierra, por tanta misericordia para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, y perdónenos, Dios del cielo, perdone nuestros pecados. Que Él se comunica, Señor, ayúdale a Padre y toda la familia que ya le rodea, Padre eterno. También queremos pedirle por el hermano que ha de entrar, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender y a escuchar su santa divina palabra, y por cada uno de nuestros hermanos, hermanas que están con nosotros en esta tarde. Gracias, le agradecemos en el precioso y bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo, que para Él sea la honra y la gloria, Señor. Amén, Padre. Amén, amén. Amén. Amén, Mónica. Bueno, un placer, Mónica, un gozo estar contigo nuevamente en el estudio del gran libro Patriarcas y Profetas. Es algo hermoso. Nos llenamos aquí de tanta armonía y paz al estudio de la palabra del Señor. La gloria y la honra sea para el Señor. Y bueno, aprovechando mientras entra el hermano Mario, un ratitico, un momentito allí, yo quiero compartirles, hermanos, que Miguel y yo antes de entrar a la cadena... Ah, sí, hola hermana Sonia, ¿cómo está? Bendiciones. Sí. Amén, el hermano Mario está ahí, ¿sabes? Ah, bueno, gracias hermana. Ah, bueno, ya, entonces démosle el paso al hermano Mario. Miguel, muchísimas gracias, que el Señor te bendiga. Gracias por la invitación de estudiar en esta hermosa tarde. Bueno, ya entonces, hermanos, quedamos con nuestro hermano Mario. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Nos dejaste con la incógnita, nos dejaste a media. A la próxima no nos tienes que contar. Era algo sencillo, iba a compartir con nuestros hermanos de que nosotros antes de entrar a la cadena pues tenemos un previo estudio, ¿sí? Un estudio para saber qué es lo que vamos a dónde vamos a parar, qué citas bíblicas vamos a estudiar, y cuando lo hacemos, Miguel y yo sentimos que vamos a abarcar la hora, todo el tema, pero ocurre algo muy especial, algo muy maravilloso, que la gloria sea para el Señor. Cuando estamos en la cadena, wow, salen otras cosas, salen mucho más palabras, salen mucho más tela para cortar, como siempre lo digo. Y el tiempo no nos alcanza, pero el Señor nos usa de una forma muy especial, maravillosa, y bueno, solamente quería compartir eso con los hermanos. Amén, Mónica, la honra y la gloria sean dadas al Señor, y gracias por ese, por ese comentario tan hermoso. Bueno,